Bueno, ahora vamos a conversar con el profesor Elí Jabalián. El profesor Jabalián fue gobernador de Venezuela ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Es un conocedor profundo de los asuntos del Medio Oriente y, por supuesto, además de haber nacido en Siria, siendo venezolano, esto le da una autoridad adicional desde el punto de vista del análisis para precisamente enfocar el tema de la posible intervención de Occidente, de los países, de las potencias de Occidente en Siria con un ataque que en este momento está por decidirse, precisamente al parecer en el mismo Congreso norteamericano, donde los representantes del gobierno de Obama están exponiendo las razones por las cuales tendría que procederse y aparentemente están además aportando las pruebas de que efectivamente se utilizaron armas químicas, que sería la razón inmediata precisamente de esa intervención. Muy buenas tardes, profesor Jabalián. Buenas tardes, gracias por la invitación. En primer lugar, ¿por qué hay que discriminar? ¿Por qué son tan terribles las armas químicas, tomando en cuenta que un bombardeo también puede matar a la gente? Y eso no se condena de la manera como se condena precisamente las armas químicas y se convierten en elemento decisorio para una cosa tan seria como sería desatar una intervención armada. Bueno, las armas químicas forman parte del conjunto de armas de destrucción masiva, donde tú, logrando llegar a una concentración de personas en un determinado lugar, puedes llevar a cabo, en un acto militar, puedes llevar a cabo o puedes lograr la muerte o la inutilización de muchísima gente que por medios convencionales no lo puedes hacer, aparte de que las armas químicas y las armas bacteriológicas, etcétera, dejan secuelas en el hombre que es objeto de ella, que podría acompañarlo por el resto de su vida. O sea, son armas realmente que sus implicaciones son tan graves que la comunidad internacional ha decidido eliminarlas, por lo menos del Código Militar. ¿No se usó ese tipo de armas en la Primera Guerra Mundial? Sí, yo creo que, es más, en el siglo XX, el señor Saddam Hussein, que era presidente de Irak, usó armas químicas contra los kurdos. Contra los kurdos, efectivamente. Y la última etapa de la guerra Irán-Irak, el gobierno de Irak, para definitivamente evitar una victoria de la Revolución Islámica, que cuando arrancó en el 79 era sumamente vigorosa y amenazaba con arrollar con todo en el Medio Oriente, bueno, utilizó armas químicas contra los iraníes. O sea que los iraníes sí saben, sí conocen el sabor amargo de armas químicas en contra de su pueblo. Ahora, sin embargo, cuando se procedió a la invasión norteamericana de Irak, se adujo como causa fundamental o una de las causas más importantes para tomar esta decisión el hecho de que Irak estaba usando o tenía en su poder armas químicas. Sin embargo, después eso no se pudo demostrar. Bueno, yo creo que ellos se referían más que todo a armas de destrucción masiva, incluyendo armas nucleares o armas bacteriológicas, de todo tipo. Se adujo eso, pero nunca se pudo demostrar. Ahora, ¿por qué no se pudo demostrar? Esas fueron destruidas antes, no dejaron rastros o nunca las hubo en Irak. A lo mejor nunca las hubo. Lo que pasa es que después de la caída del desmembramiento de la Unión Soviética, el país quedó con una sola superpotencia que estuvo prácticamente hasta el año 2005-2006, actuando los Estados Unidos como la superpotencia, pero en el contexto de monopolaridad. O sea que los Estados Unidos hacen lo que quieren, de hecho, para poder entrar, incluso con fuerzas terrestres. Invadieron a Irak ya en el terreno mismo y tomaron el control de Bagdad y tomaron el control de la República por varios años, y eso lo hicieron sin el aval, sin el permiso del Consejo de Seguridad, que es el responsable de dar permiso para ese tipo de cosas. ¿Cómo está la situación ahora en el Consejo de Seguridad con motivo de la decisión que se piensa se va a tomar en las próximas horas en relación a Siria? Bueno, con la llegada de los demócratas al Congreso,
y el control que ejercieron del poder, porque en los Estados Unidos el poder se reparte de verdad. O sea, el poder está en manos del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial. Lamentablemente de nuestro país, Venezuela, hoy en día no podemos decir lo mismo. Aquí el poder no se reparte. Aquí el Ejecutivo ejerce el poder absoluto sobre los demás poderes. En los Estados Unidos, con la llegada de los demócratas, su mayoría, al Congreso, lograron cambiar lo que se veía como monopolaridad y lo sustituyeron por lo que yo llamo, estas son hipótesis todavía, o sea, son mecanismos que están en marcha, por lo que yo llamo la nueva hegemonía global. En la nueva hegemonía global hay una sola superpotencia, porque Rusia es potencia, pero no es una superpotencia. Y eso es algo aparentemente del cual no se quiere dar cuenta Putin. Dejó de ser una superpotencia. Dejó de ser una superpotencia porque de hecho primero era la Unión Soviética, 15 repúblicas. Se desmembró. Se desmembró, ahora tenemos una sola república. Se derrumbó el imperio soviético. Se derrumbó todo. Entonces duraron, claro, también la monopolaridad tuvo lugar porque tampoco Rusia tenía ningún tipo de efecto durante prácticamente 15 años. Recién que está recuperando su autoridad, su preeminencia en algunas zonas. Exactamente. Sin embargo, la nueva hegemonía global dice que para llevar a cabo alguna acción militar contra un Estado miembro, por ejemplo, o cualquier otra cosa trascendental para el hombre, tiene que contar con la máxima autoridad de seguridad del mundo, que es el Consejo de Seguridad de la ONU. Sin embargo, en esa nueva hegemonía global, Occidente, precisamente Occidente ha llegado donde está, porque le ha dado demasiado valor al hombre, al individuo, a sus derechos. En otras partes del mundo no ocurre de esa manera. Entonces, Occidente, para tratar de garantizar que los derechos humanos, que son una categoría fundamental, y particularmente de Occidente, tenga un lugar prioritario en la vida del hombre y particularmente en la política del hombre a nivel internacional, bueno, si hay algo que amenaza al hombre, yo creo que no es necesario acatar el hecho de que, o sea, no es necesario que sea indispensable la aprobación del Consejo de Seguridad si el Consejo de Seguridad insiste, uno o dos miembros de él, en poner sus intereses políticos y geopolíticos por encima de los derechos del hombre. Entonces, sobre esa situación particular, los Estados Unidos quieren actuar y creo que van a actuar. Sin embargo, hay mucha resistencia, y no solamente de parte de los republicanos, de la bancada republicana en el Congreso, sino también de algunos demócratas y también, por supuesto, de la opinión pública. Y ya eso no es nuevo, eso es una tradición. Los Estados Unidos, después de la guerra del Vietnam, han decidido adoptar una posición, por lo menos la sociedad en su mayoría, de no intervención en conflictos externos. Y muchas veces los presidentes han actuado en contra de la opinión de la sociedad en su conjunto. Y al parecer el mismo presidente Obama no está muy convencido de esta intervención, entre otras razones porque su foco de interés se ha trasladado desde el Medio Oriente hacia Asia, hacia China sobre todo, ¿no? Entonces dice, ¿qué beneficio puede obtener los Estados Unidos participando en una acción de esta naturaleza? Bueno, beneficio directo con la intervención de Siria o con el castigo a las Fuerzas Armadas sirias y al gobierno de Siria, directo no hay. Lo que pasa es que se trata de que la comunidad internacional está organizada, tiene una estructura piramidal y el vértice de la pirámide son los Estados Unidos. Porque si, tiene una obligación moral. Bueno, es una obligación moral y también es una obligación, te digo yo, estratégica y política, porque si no hay alguien en el mundo que ponga orden cuando se violan derechos fundamentales, entonces ¿en qué se puede convertir el mundo? En un total caos. Ahora, ¿qué objetivo perseguiría esta guerra? Estamos viendo ahí las imágenes.
la liquidación del presidente, la derrota definitiva de un ejército que parece todavía lo suficientemente resistente como para soportar una intervención militar de esta naturaleza, o otra cosa que no sabríamos cómo definir? Bueno, definitivamente, como tú lo mencionaste, Roberto, el patio de conflicto económico del siglo XXI no es el Medio Oriente, definitivamente es el Pacífico. Ese es el patio de conflicto donde tienen que medir sus fuerzas económicas China y Estados Unidos, que no le gusta mucho a Rusia estar de tercero o de cuarto protagonista en ese conflicto económico, en esa pugnacidad económica del siglo XXI. Y entonces, claro, ellos quieren recuperar terreno estratégico en las zonas donde tienen todavía poca influencia, como es Siria, porque Siria es el único país del Medio Oriente donde los rusos tienen una base en las costas, en Tartus, en la ciudad de la costa. Ahora, los Estados Unidos saben que los intereses fundamentales, que son los económicos y los políticos y los geopolíticos, están allá, en el Asia, están en el Pacífico. Sin embargo, el Medio Oriente tiene una particularidad, que tiene el 60% del petróleo y el 60% del gas del mundo colocado en esa subregión. Esa subregión no es fácil tenerla estable, es casi imposible, pero sí están en la obligación ellos de tenerla bajo control. Además está muy cerca de Europa, además. Además, la Unión Europea, que tiene una agenda también suya, y sabe que la agenda iraní confronta a Europa también. La agenda de Rusia es bloquear cualquier medida en el Consejo de Seguridad para seguir jugando geopolíticamente en la zona. Bueno, los Estados Unidos quieren asumir su responsabilidad. Ahora, ¿qué objetivo persigue? Con el bombardeo, por ejemplo, o con el castigo, es solo un castigo. No persiguen tumbar al presidente de Siria, de ninguna manera. El presidente de Siria, si cae, será producto de luchas en la región donde no intervienen las fuerzas globales. Ahora, eso lo que puede significar es la continuación de un conflicto que ya ha costado 100.000 muertos, ¿no? Bueno, este conflicto del Medio Oriente, por tener características inclusive hasta históricas, puede durar, como lo dijo el jefe del Estado Mayor de Estados Unidos, puede durar hasta 10 años, hasta una década. ¿Por qué? Porque tenemos una agenda iraní que confronta a una agenda egipcio-saudita. Y ambos lados son poderosos, y ambos lados tienen gente. Entramos en el conflicto religioso. El conflicto religioso, que no se trata solamente de un conflicto religioso entre chiitas y sunitas, no. Ni mucho menos entre cristianos y musulmanes tampoco. No, los cristianos en el Medio Oriente ahorita están por el orden del 5%. Es una minoría. Es una minoría que inclusive lo que busca es sobrevivir con cierta dignidad y poder trabajar, no ocupan puestos de poder realmente. Ahora, ni siquiera, decía usted, se trata de una confrontación entre chiitas y sunitas. Pura. O sea, no se trata de que solamente se trata de una confrontación religiosa entre dos sectas. No, cada uno tiene una agenda política. Y la agenda ofensiva no es la sunita, porque los sunitas son mayoría. Entonces, la agenda ofensiva, la que lleva a cabo la ofensiva en el Medio Oriente, es la de Irán. Irán, el 90% de su población es chiita, y su proyecto nación, su base religiosa, la que puede mover a la gente y el espíritu de la gente, y hasta que la gente pague con sus vidas, es la agenda religiosa que constituye en la actualidad la base del proyecto iraní. Ahora, sin embargo, el régimen sirio no es un régimen fundamentalista religioso. No lo es. Incluso el régimen sirio había sido laico hasta el desmembramiento de la Unión Soviética. Cuando cayó la Unión Soviética, el régimen sirio quedó prácticamente vulnerable, como le pasó a Fidel Castro. Fidel Castro, cuando cayó la Unión Soviética, él dijo, cuando cayó la Unión Soviética es como si dejara de salir el sol. Quedó vulnerable y quedó prácticamente encerrado en su isla hasta que Chávez
el difunto. Hasta que le salió el sol por el lado venezolano. Por el lado venezolano, el sol significa la renta petrolera, por supuesto. Ahora, en Siria tuvieron que cambiar su agenda. No pasaron a ser no laicos, siguieron siendo laicos el régimen. Pero se convirtieron en un protectorado de Irán. Prácticamente. Entonces ellos cambiaron su agenda geopolítica de la agenda laica, la agenda de la unidad árabe, la agenda árabe propiamente dicha, la de la fundación de una gran nación árabe, que por cierto el expresidente de Egipto, Nasser, soñó y trató de fundar esa república. Se olvidaron de ese sueño y se plegaron como una especie de protectorado del proyecto iraní. ¿Por qué? Porque Irán, su gobierno está basado en una secta, la mayoritaria de la heterodoxia islámica, y los alawitas son uno de los componentes de esa heterodoxia. Y entre ellos se entienden porque ambos son antisunitas. Yo quiero decir algo un poco tremendo aquí, que los sunitas, muchos de ellos, se refieren a los heterodoxos islámicos como no creyentes. Los colocan casi en la misma balanza de los cristianos y los judíos. Sí, esa creencia tibia. Exactamente. Entonces, esa agenda de Irán, el Irán chiita, el Irán aliado con otras corrientes heterodoxas, Es el factor que genera... es el factor ofensivo en el Medio Oriente, hoy. Pero Irán ha sido objeto de sanciones, de bloqueos, y le han mermado su capacidad. Entonces, la estrategia de Occidente es ir mermando la capacidad de los distintos actores del Medio Oriente para así tenerlos bajo control. Y al mismo tiempo controlar a su vez a Irán. Controlar a Irán, inclusive uno que otro país de esos pequeños se ha convertido en estado fallido como Libia. Libia es un estado fallido ahorita. Y Irak es otro estado fallido. El gobierno no tiene control de su país. Todos los países donde ha habido cambios políticos han terminado en estados fallidos. Han caído. Y Túnez, si no hacen algo, pues caen en eso. El único país que quizás que se salvó, el único país nacionalista, izquierdista, aunque sea entre comillas, pero detrás de él están los militares para garantizar el poder, es Argelia, que aparentemente los militares argelinos decidieron hace ya casi 2 décadas pensar con la cabeza y no solamente con la emoción, y lograron desarrollar su industria petrolera, aumentar su producción petrolera, aumentar el ingreso petrolero, tener más o menos la posibilidad de ayudar a su pueblo, y han venido compartiendo el poder y han cambiado las leyes y han permitido que otros partidos políticos también estén trabajando en la arena política. Profesor Abalián, le agradecemos muchísimo que nos haya iniciado, si se quiere, en este rompecabezas tan complicado que es el del Medio Oriente, con esta eventualidad, con esta coyuntura ahora de la posibilidad de una intervención, dicen que quirúrgica y limitada, pero nunca se sabe cuando esto ocurre hasta dónde se puede llegar. Okay. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes los invitamos para que estén con nosotros mañana a la misma hora de siempre. Hasta mañana.